Buenas tardes a todos, muchas gracias por su participación. Vamos a dar inicio al webinar. Entonces, primero que todo, informarles que en la plataforma, en la parte inferior, pueden encontrar el icono del chat. Si tienen algún tipo de pregunta o pasa algo, no me escuchan muy bien, entonces nos pueden escribir, pueden plantearnos sus inquietudes. No hay ningún inconveniente, muchas gracias. Y bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, primero que todo, darles la bienvenida a todos a este webinar de parte de Software Soluciones y de FANUC. Saludarlos a todos ustedes, invitarlos a conocer cómo la robótica industrial está impulsando la competitividad de las empresas que han tomado la decisión de implementar este tipo de proyectos, cómo les ha estado ayudando, cómo les ha brindado herramientas para impulsar la competitividad, la productividad. Y bueno, vamos a tener algunas series de temas y algunas aplicaciones que vamos a ir viendo a lo largo del webinar para que ustedes los puedan conocer. Bueno, primero que todo, presentarnos. Software Soluciones es una empresa de automatización especialista en gerencia de proyectos. Llevamos en el mercado más de 15 años, brindando a nuestros clientes nuestra experticia en generar soluciones en sectores como la automatización industrial, las energías renovables, los montajes mecánicos y suministrando equipos de última tecnología a todos nuestros clientes. Para nosotros es muy importante estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y brindar oportunidades que generen valor a nuestros clientes, como hacer todo el acompañamiento desde la fase de planeación hasta el cierre de las soluciones. Es que ustedes puedan contar con nosotros desde la duda, cuál es la duda, cómo se puede plantear un proyecto, la ejecución y el cierre de dicho proyecto para que todas las partes se sientan beneficiadas. Bueno, mi presentación, soy ingeniero Andrés Felipe Pudarroballo, soy ingeniero en mecatrónica de la Universidad Militar, con trabajos en reconstrucción de escenarios 3D, en visión de máquina, e implementación de algoritmos de navegación en robótica móvil y aprendizaje de máquina, con un diplomado en aprendizaje de máquina y ciencia de datos de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy el que les voy a estar acompañando a lo largo de este webinar y lo que necesitan, cualquier pregunta, cualquier duda, ahí estamos a disposición. Listo. Entonces, estos son algunos de los puntos de la agenda que vamos a tocar el día de hoy. Primero, ¿qué es la competitividad? ¿Qué es la robótica de manufactura? ¿Cómo la robótica de manufactura impulsa la competitividad? ¿Cómo se define la robótica industrial? Algunas cifras importantes de cómo se proyecta la automatización en el ámbito colombiano. Abordaremos algunos de los mitos también más difundidos acerca de los robots industriales, ese miedo que de pronto a veces tienen las personas acerca de implementar este tipo de tecnologías en sus procesos. También finalizaremos con algunas aplicaciones del amplio portafolio que ofrece FANUC Robotics para la industria manufacturera, para que ustedes también lo conozcan. Digamos que el abanico de opciones y de aplicaciones pues es muy vasto. Hemos escogido las más comunes, las que más se encuentran en la industria, pero pues igual se encuentran aplicaciones o se pueden adaptar este tipo de robots a gran cantidad de procesos. Entonces, digamos, si tienen alguna duda acerca de algún proceso en su empresa, pues pueden consultarnos. Bueno, entonces arrancamos como, ¿qué es competitividad? ¿Por qué es importante la competitividad? Entonces, se define como la capacidad que tiene nuestra empresa de hacer las cosas mejor que la competencia, ya sea en términos de producto, producción, costes o calidad. Entonces, somos competitivos de la manera en que podamos ofrecer a nuestros clientes un producto, unos tiempos de entrega, una calidad superior a lo que se encuentra en el mercado o empresas que hacen lo mismo que nosotros, pero que están atrás en este tipo de variables. Para la Federación Internacional de Robótica, lo presenta como la capacidad de las naciones de mantener un crecimiento económico sostenido a largo plazo y de optimizar los recursos que se disponen para proveerles a sus habitantes un nivel de prosperidad.
Así como se define para las naciones, también se define para las empresas. Cómo podemos nosotros ser más productivos, cómo podemos producir de una manera más eficiente, aprovechando todos los recursos sin desperdiciar ningún tipo de recurso, ya sea renovable o no renovable. Y todo este tipo de variables son las que nos permiten ser competitivos con respecto a nuestra competencia. Bueno, entonces aquí tenemos algunos encabezados de los diarios más importantes del país. Y entonces ¿por qué Colombia no avanza en competitividad? ¿Qué pasa con la competitividad en el país? ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Cuáles son los retos que nos estamos enfrentando? Realmente para el IMD y el Fondo Monetario Internacional se ha perdido competitividad en Colombia porque hay todavía que trabajar en algunos puntos, como es el incrementar la productividad de las empresas manufactureras, mejorar el esquema de subsidios, estimular las diversas economías como el agro, buscar en nuevos sectores, la industria manufacturera, implementar programas como post-conflicto, fortalecer las finanzas públicas. Dentro de estos países que son competitivos, podemos mirar a Estados Unidos, Hong Kong, Singapur, Países Bajos, Suiza, que son países que tienen altos niveles de calidad de vida, altos niveles de competitividad, altos niveles de automatización dentro de sus industrias. Y esto supone un reto para todos nosotros en el país. ¿Por qué? Porque, como sabemos por las noticias, los diarios, Colombia ha estado impulsando, o el gobierno colombiano ha estado impulsando el país a nivel internacional. Somos miembros ahora de la OCDE. También tenemos varios tratados de libre comercio. También tenemos un tratado de libre comercio para la empresa, para el sector automotriz, que lo que nos hace es tratar de implementar este tipo de tecnologías que nos hace asumir estos retos para poder cumplir las expectativas de los mercados, para poder ser competitivos y entregar, sacar el mayor provecho de todo esto, esta apertura comercial en términos de producción. Entonces, con respecto a la competitividad a nivel mundial, estamos en el puesto 66 de 137 países donde ya se han hecho los estudios, mientras que Chile está en el puesto 33, Costa Rica el 47, México el 51. Y eso nos hace pensar en qué es lo que estamos haciendo mal o qué tipo de estrategias debemos implementar para poder ir avanzando en competitividad con respecto a estos países y con respecto incluso al mercado interno. Bueno, entonces aquí tenemos algunos datos y es que Chile cuenta con la asociación ACHIRO, que es una asociación chilena de robótica. El principal objetivo de Chile es desarrollar una industria robótica en Chile, fomentar y promocionar el uso de desarrollo de tecnologías, la innovación de la robótica para impactar el desarrollo sustentable y equitativo de las empresas en el país. Entonces, este fue un gran trabajo que hizo el gobierno chileno y pues de la mano del gobierno chileno, pues todas sus empresas manufactureras, industriales, para poder generar una asociación chilena de robótica, poder generar un marco legal con respecto a estas asociaciones y poder facilitar el ingreso de este tipo de tecnologías al país y pues a sus industrias, que sus profesionales se capaciten y que puedan suplir esos retos que necesitan los países para poder producir más y llegar a más países. Vamos a hablar de México. México es el país latinoamericano con más ventas de robots. En los últimos 10 años el mercado de robots alcanzó un valor total de $1.000 millones. Dentro de Latinoamérica son los que se mantienen en el top de todo el continente y es uno de los países más industrializados que podemos encontrar ahorita en toda Latinoamérica. También tenemos a Singapur. Singapur es un referente en temas robóticos.
Podemos ver acá que Singapur cuenta con 398 robots aproximadamente por cada 10.000 empleados, y es una cifra muy alta en niveles de automatización, pero no solamente en la automatización que se queda en los PLCs, en los sensores, sino que va un poco más allá e integra todos estos sistemas robóticos. La densidad de robots, que es lo que podemos ver en la cifra, 398 robots por cada 10.000 empleados, es un estándar de comparación para tener en cuenta las diferencias en el grado de automatización de la industria manufacturera. Ya cuando hablamos de robótica y automatización, entonces tenemos en cuenta otro tipo de variables, y ese tipo de variables es precisamente la densidad robótica. Entre el 2010 y el 2016, la tasa de crecimiento anual promedio de densidad de robots en Asia fue del 9%, son los que lideran a nivel continental. América el 7%, Estados Unidos y México a la cabeza, y Europa el 5%. Bueno, ahora vamos a hablar más localmente. La robótica manufactura en Colombia. La robótica en Colombia, digamos que no tenemos una asociación de robótica en Colombia que esté pues, pendiente de los temas industriales. Entonces, por lo tanto, las cifras no son de pronto muy claras, muy precisas, pero se cree que no hay más de 500 robots instalados en nuestra geografía nacional. El uso de robots industriales ha sido llevado en amplia diversidad de procesos, como procesos alimenticios, bebidas, cosméticos, farmacéuticos, metalmecánicos, cerámicos. Y uno de los procesos más importantes, donde más se utilizan robots en la industria colombiana, es en el paletizado para todas las industrias manufactureras, cuando ya se tiene un producto consolidado, terminado. Entonces, para agilizar todo el tema de empaque, de estibado, se utilizan este tipo de robots para facilitar la tarea. ¿Por qué? Porque ya cuando tengo un volumen alto de producto, pues este volumen, si lo maneja una persona, pues puede incurrir en lesiones o puede ser cargas muy pesadas, le puede tomar demasiado tiempo. Entonces lo que hacen estos tipos de robots es tratar de agilizar estas tareas, agilizarlas y pues, hacerlas mucho más sencillas. Hay que tener en cuenta que la industria automotriz es algo muy importante para los robots. Digamos, los robots prácticamente se instalaron, o los robots industriales arrancaron, fue en la industria automotriz, con la soldadura, con procesos de manejo de piezas pesadas, precisamente para poder producir en masa, producir más rápido. Bueno, entonces, en la robótica de manufactura es importante pensar en ciencia y tecnología e innovación. Es importante, digamos, que cambiar un poquito el chip y darnos cuenta que estamos avanzando muy rápido, que la industria está avanzando muy rápido, que se espera un salto grande en cuanto a temas de la cuarta revolución industrial que ya estamos viendo, que se están implementando tecnologías como la computación en la nube, la realidad aumentada, la fabricación aditiva que se hace también con robots. Y todo este tipo de aplicaciones, de innovación, es lo que se debe empezar a implementar en nuestra industria también, en nuestra industria colombiana, para poder ser competitivos, para poder generar productos más rápido, más económicos, más versátiles, y que nos permitan generar un desarrollo económico y social. La automatización en Colombia en 2020. Se espera que para el 2020 la automatización en Colombia pase del 25 al 30%. Digamos que es una necesidad que es latente, y es un reto también. Es un reto poder llegar a esas cifras, sobre todo para la industria y para los profesionales que trabajan en la industria y en los procesos productivos. ¿Por qué? Porque es un reto, porque se debe tener mayor apropiación de las tecnologías, nuevas tecnologías. La robótica no es una nueva tecnología, es una tecnología que ya lleva bastantes años desarrollándose, trabajando en la industria, pero que ahora adquiere nuevas capacidades y nuevas características,
como ya lo había comentado con la cuarta revolución industrial, la digitalización y la nube, lo que se busca es que también estos robots empiecen a tener un papel más importante que solamente estar produciendo en masa, sino empezar a darme información acerca de sí mismo y cómo el robot afecta el proceso en caso dado de que tenga alguna falla, en que un robot me falle, cómo me afecta a mí en la producción y cómo puedo prever ese tipo de fallos a lo que estamos migrando y a lo que le está apuntando la cuarta revolución industrial. Entonces aquí tenemos unas cifras. Inicialmente, como les comentaba, se cree que en Colombia no superan los 500 robots instalados. Eso quiere decir que en términos de densidad robótica hay menos de un robot industrial por cada 10.000 trabajadores. Y pues realmente si lo comparamos como un país como Singapur, que cuenta con 398 robots por cada 10.000 empleados, pues vemos que estamos muy atrasados en la implementación de estas tecnologías y en cierto término podemos darnos cuenta que también es mucho miedo de la industria a probar estas tecnologías por el costo y, digamos, son los mitos que vamos a ver un poco más adelante, pero es lo que frena que la industria manufacturera empiece a ingresar este tipo de robots y pues a darse cuenta de las ventajas en términos de producción, calidad y competitividad que le puede arrojar la implementación de tecnologías robóticas. Perdón un momento, tenemos aquí una pregunta. ¿Cómo comenzar una asociación de robótica industrial en Colombia? ¿Quién podría estar interesado? Bueno, realmente las asociaciones de robótica son un trabajo mancomunado de qué? Pues del gobierno nacional inicialmente. ¿Por qué? Porque se necesita una legislación, se necesita un marco eh, que regule las importaciones, que regule todo este tipo de normatividad, si se van a utilizar las normas que ya existen, por ejemplo, las normas ISO, y también pues es un esfuerzo mancomunado con las asociaciones industriales. Vemos que en Colombia tenemos varias asociaciones industriales, la más importante pues es la ANDI, que es la que más aglomera este tipo de empresas manufactureras. Entonces es donde debería empezar a ver ese acercamiento entre las industrias y el gobierno nacional, que se le manifiesta al gobierno nacional que se debe tener un marco regulatorio y unas ventajas para que este tipo de tecnologías ingresen al país. Es importante tener en cuenta que las empresas, o bueno, la importación de robots en el país no está exenta de aranceles, es una gran ventaja, pero aún falta un marco regulatorio para todo el tema de instalación, para definir normatividades, para definir varios puntos que son importantes a la hora de poder definir este tipo de tecnologías dentro del país. Entonces, ese sería el paso, desde las asociaciones manufactureras como la ANDI, hacer la solicitud al gobierno nacional para poder empezar a trabajar en una asociación que brinde todo este tipo de ventajas. Esa sería la respuesta. Si hay algún tipo de comentario adicional, estamos aquí pendientes. Bueno, entonces, ¿por qué implementar robótica? ¿Por qué los robots se están volviendo ahorita tan famosos en todo el mundo? Y bueno, una de las grandes ventajas de los robots es que el trabajo es más fácil. La, la, una de las ventajas de implementar robótica es que el trabajo es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque una máquina puede desempeñar una función específica por un tiempo indefinido, un requerimiento mínimo de insumos. Es decir, yo puedo optimizar todos los insumos que podemos optimizar todos los insumos que requerimos para la fabricación de un proceso, de un producto, y entonces eso lo que nos hace es ahorrar en costos. Digamos que inicialmente a veces se tiene o se piensa que la inversión en un robot es muy alta, cuando realmente pues, las ventajas que nos conlleva
pues son muchísimos. Nos brinda otros beneficios como un mayor volumen de producción. Podemos acelerar la producción, como lo decía anteriormente, en los procesos de paletizado. Un robot me permite tener una mayor cantidad de embalaje de un producto. ¿Sí? Mientras que una persona puede embalar, no sé, 5 productos, con un robot podría yo estar embalando 10 a 15 productos en el mismo espacio de tiempo. Entonces lo que me permite es aumentar mi productividad con un mínimo de recursos. Digamos que una de las grandes ventajas de la robótica es su repetibilidad. Entonces, ¿qué pasa con la repetibilidad? Me permite hacer un proceso eh, una gran cantidad de veces sin yo tener desviaciones, ¿sí? Que es lo que no nos puede pasar con trabajadores humanos, ¿sí? Digamos que el trabajador humano inicialmente, al inicio de su jornada, va a tener un proceso productivo alto, pero ya cuando pase el almuerzo, llegue la tarde, que ya lleve más de 4 o 5 horas realizando la misma tarea, pues se va a sentir mucho más cansado y pues no va a rendir lo mismo. Con el robot no tenemos este tipo de problemas. Se puede mantener la línea de producción en el tiempo, incluso si yo tengo una producción continua, el robot puede trabajar incluso pues toda la noche, no necesita pues iluminación o algún tipo de condición especial que sí me requiere un, un trabajador humano. Listo. Entonces mejora la calidad y consistencia del producto. La repetibilidad de los manipuladores garantizan que la calidad de los productos asociados a este proceso en particular se mantenga en el tiempo. También debido a que no hay una fatiga asociada en las tareas, como ya lo venía desarrollando. Y lo voy a explicar de pronto con un ejemplo, y es en el proceso de soldadura. El proceso de soldadura requiere ser muy precisos. También muchas veces en el proceso de soldadura, como lo podemos ver acá en la imagen, requiere que yo cargue, tenga que manejar, manipular piezas muy pesadas. Entonces, lo que me ayuda a esta repetibilidad es poder tener esa precisión de siempre tener los puntos de soldadura donde se deben tener y unos procesos de inspección eh, ayudados por todo el tema de visión de máquina, digamos, este tipo de tecnologías que se pueden integrar a los procesos robóticos, que lo que me permiten es poder agilizar todo estos procesos y saber siempre que el proceso va a quedar va a ser de buena calidad, porque siempre la repetibilidad del robot es constante. Bueno, otro de los temas importantes de implementar robótica es la seguridad. ¿Por qué? Porque algunos procesos son peligrosos para las personas. Estos procesos pueden generar productos químicos, ambientes tóxicos, espacios reducidos, cargas muy pesadas. Entonces, lo que se busca con este tipo de tecnologías es poder llevar al operador humano, sacarlo de ese ambiente peligroso, implementar un robot que me puede soportar cargas altas, que no tiene ningún tipo de necesidad. Si de pronto en el ambiente hay productos químicos en el ambiente, pues el robot no va a necesitar, eh, digamos que un tipo de vestuario especial, ¿sí? Entonces, me salvaguarda a todos mis trabajadores humanos de todas estas tareas peligrosas y lo puede hacer de una manera mucho más efectiva y mucho más rápida, porque me permite aumentar mi producción. Eh, la soldadura es uno de esos procesos que son críticos. Eh, este tipo de robots pueden estar manejando entre 50 y 100 kilogramos con 6 o 5 grados de libertad para posicionar y orientar una pieza de soldadura en lugares de difícil acceso que pueden ser peligrosos para un trabajador humano. Así que yo tengo espacios reducidos, entonces que un trabajador humano pueda realizar una cordón de soldadura, una soldadura de punto, pues va a ser mucho más complejo si tengo este tipo de espacios reducidos. En procesos como el corte, los robots
requieren una trayectoria continua y una elevada precisión. Y su campo de acción varía entre los 1 a 3 metros de radio. Entonces, una persona que pueda desarrollar de pronto esta función, primero va a ser muy peligroso y segundo, pues va a tomar demasiado tiempo que hagan los cortes con la precisión que se requiere. Bueno, la reducción de los costos. Y este es uno de los puntos más importantes en cuanto a la implementación de robótica. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que la máquina es muy costosa, pero tener procesos automatizados da beneficios en cuanto al aumento de la producción, optimizar los recursos, eficiencia, calidad, evitar los reprocesos, lesiones, menos lesiones en los trabajadores. Entonces, lo que se va a ahorrar en todo este tipo de puntos que si se estudian con detenimiento, realmente se va a obtener un retorno de la inversión más rápidamente. Cuando yo tengo automatización industrial, tengo una reducción entre el 40 al 75% dependiendo de mis procesos. Una de las ventajas de los robots es que los modelos de automatización son escalables, es decir, no tengo que pensar en que tengo que robotizar todo mi proceso de producción, toda mi planta, o si no, no voy a tener mejoras. Realmente es lo bueno de las tecnologías, tanto robóticas como automatización, industria 4.0. Y es que yo puedo ir automatizando por procesos y puedo ir automatizando los procesos que son más críticos, que me generen mayores cuellos de botella, y empezar a transformar todo mi proceso productivo y eh, aumentar todo este tipo de producción o procesos o tareas que son importantes para el proceso. Entonces, la reducción de los costos es algo muy importante en cuanto a la implementación de industrias robóticas. Es algo que se debe estudiar mancomunadamente, tanto entre la empresa que vaya a empezar a hacer o que vaya a implementar un proyecto, tanto como la industria manufacturera donde se va a implementar, poder conocer muy bien el proceso, estudiar las variables, qué tanta es la producción, qué tanto se quiere aumentar, cómo se quiere optimizar, precisamente para, primero, escoger el robot más adecuado y segundo, poder plantear todo este tipo de variables y saber cuándo va a ser ese retorno en la inversión, en cuánto tiempo voy a tener el retorno de mi inversión. Y pues un robot es un activo que trabaja constantemente, entonces es algo que va a estar todo el tiempo dentro de la industria ayudando a mejorar los procesos. Bueno, entonces vamos a ver algunos de los mitos más importantes, más frecuentes con respecto a la robótica que generan temores en el equipo encargado de tomar la decisión de implementación de tecnologías en sus procesos de producción. Entonces, ¿cuáles son estos mitos? El primero son los costos, que es lo primero que se plantean las personas cuando ven un manipulador. El robot es una máquina muy costosa. Entonces, los costos de un robot son perfectamente iguales o menores a los de una máquina convencional como una CNC. Realmente están dentro del rango hoy en día. ¿Por qué? Porque pues inicialmente cuando se empezaron a desarrollar estos manipuladores, pues sí había una investigación, había un desarrollo que era pues, bastante costoso, se estaba apenas empezando a implementar, era lo que hacía que los manipuladores aumentaran en su costo, pero la industria de robótica industrial lleva mucho tiempo desarrollándose, lleva más de 20 años. Entonces lo que permite es que ahora se generen mayor cantidad de robots, digamos que ya con unas investigaciones desarrolladas, disminuyendo precisamente su costo. Y lo que permite es que realmente las empresas que los implementan puedan obtener un retorno de la inversión no mayor a un año, año y medio, pues dependiendo de cómo se plantee el proceso, dependiendo de cómo esté configurado dentro de la industria los procesos. Bueno, lo otro es el conocimiento avanzado. Muchas de las empresas
se plantean que deben tener un experto extranjero para programar un robot en Colombia. Realmente, pues eso no es cierto. Ya han habido avances en términos de robótica dentro de la empresa. Hay varias empresas ya implementando sistemas robóticos en la industria manufacturera. Digamos que dentro de software estamos implementando industria robótica para la industria manufacturera, para el sector de la hospitalidad. Entonces, la industria robótica no solamente se está quedando en la industria, sino que está saltando a otros sectores importantes, porque el desarrollo tecnológico que tenemos a 2018 nos permite poder tener este tipo de ventajas y robots, y también pues toda la formación y el respaldo de las empresas que están detrás de la fabricación y comercialización de estos robots. Entonces, no solamente nos dedicamos a la comercialización, sino también a la integración, a presentar una idea, presentar una propuesta, una instalación, soporte, capacitación, mantenimiento y programación de celdas robotizadas con ingenieros aquí en Colombia. Es decir, que si se presenta cualquier tipo de eventualidad, pues se puede resolver pues, muy fácilmente y, y pues con todo el conocimiento técnico que requiere la implementación de una celda robótica dentro de la industria manufacturera. Bueno, otro de los temores es que perderé el control de mi estación. Realmente es uno de los temores más grandes también de algunas de las personas a la hora de implementar tecnologías robóticas, eh, pero realmente no, lo que hay que es avanzar del proceso, es decir, vamos a implementar un robot en, no sé, de la soldadura, y pues todos los profesionales asociados a este proceso, una vez que se sientan cómodos con los dispositivos robóticos, pues le permitirá enfocar sus conocimientos y esfuerzos en potencializar las soluciones de los procesos. ¿Esto qué genera? Esto genera ideas nuevas que pueden ser aplicados a todo el proceso. Es decir, yo ya automaticé este proceso con robots, pero dentro de mi planta, dentro de el desarrollo de mi producto, puedo tener demás estaciones donde también puedo empezar a contemplar unas nuevas ideas o contemplar unos nuevos proyectos que me permitan ir hacia adelante e ir avanzando eh, en la automatización total de las plantas. Y como lo mencionaba antes, esa es una de las grandes ventajas de los robots, y es que son escalables. No tengo yo que realizar la implementación de todo mi proceso, si no, no va a funcionar, no. Puedo ir analizando eh, proceso por proceso e ir seleccionando las mejores soluciones para que estas sean las que me permitan generar valor y aumentar mi productividad, mi competitividad con respecto a las empresas que puedan desarrollar el mismo proyecto que yo estoy desarrollando o el mismo producto. Bueno, entonces vamos a ver algunas de las aplicaciones más importantes y más famosas en cuanto a la implementación de robótica industrial. Entonces, vamos a empezar con los robots Delta o robots paralelos, también se le conoce. Son bastante utilizados en la industria de alimentos y también en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque estos robots me permiten tener o manejar productos o hacer inspección de productos, control de calidad a velocidades muy rápidas. Entonces, es una de las grandes ventajas que tiene estos robots. Entonces, vamos a ver un pequeño video del funcionamiento de estos robots.
Bueno, entonces aquí veíamos uno de los robots paralelos. Eh, una de las principales ventajas que ofrecen los robots Fanuc es que tienen todo un desarrollo con respecto a sistemas de visión, como lo podemos ver en el video. Tienen todo un desarrollo de visión de máquina. ¿Y esto qué permite? Esto permite la optimización del proceso. ¿Por qué? Digamos que si nos vamos a varios competidores como KUKA, Yaskawa, que son una de las principales marcas ABB que hay en el mercado a nivel mundial, ¿qué pasa con estas marcas? Y es que estos desarrollos en visión artificial pues no son propios. Entonces, digamos que hay un pequeño traumatismo en todo el tema de poder acoplar los sistemas de visión e inspección a los robots. Entonces, lleva un poco más de tiempo este tipo de desarrollos y de soluciones. Bueno, entonces ahora vamos a ver una aplicación de paletizado. Y bueno, ya les he hablado todo bastante acerca de este tipo de aplicaciones, son las de las más famosas en los robots. Y vamos a verlo en acción. Bueno, para las personas que nos están escribiendo un poco acerca del tema del audio, no sé, tenemos acá un conveniente en la plataforma, pero pues no hay problema, vamos a subir todo el contenido a nuestro sitio web, entonces ahí pueden consultar pues, los videos y pues el webinar también va a estar ahí disponible para todas las personas. Bueno, las aplicaciones de paletizado son muy famosas en la industria manufacturera. Como podríamos observar, digamos, el robot tiene la habilidad de no solamente tomar una, sino hasta 5 cajas y poderlas ubicar de acuerdo al tipo de producto pues, que está recibiendo en ese momento en su línea de producción. Y pues podemos ver, darnos cuenta que pueden haber varias líneas que alimentan el proceso para que se pueda hacer todo el proceso estivado.
Es como les comentaba, es una gran ventaja que un robot pueda adaptarse a este tema de tipo de producto, de la colocación específica de las cajas. Si se dan cuenta, pues está a una altura considerable. Si esto lo fuera a hacer una persona, pues realmente pues sería peligroso o le tomaría más tiempo o tendría que recurrir a algún tipo de maquinaria pues especial para que le pueda ayudar a hacer este tipo de tareas. Entonces, otras de las aplicaciones muy famosas en el tema de robótica industrial son las aplicaciones de soldadura. Entonces, vamos a ver cómo funciona una aplicación de soldadura. Bueno, aquí podemos observar una aplicación robótica en soldadura. Da cuenta, el robot se desplaza dentro del espacio y realmente pues es bastante incómodo si alguna persona tuviera que hacer este tipo de trabajo por la localización donde deben ir los puntos de soldadura. Entonces, la repetibilidad y la precisión de estos robots está en el orden de las décimas de milímetro. Entonces, es lo que permite que este tipo de aplicaciones sean muy precisas, de muy alta calidad desde el planteamiento y ayude a las empresas y a las personas a poder tener unos procesos óptimos de calidad y en menor tiempo. O sea, vamos a ver unas aplicaciones de Machine Tending, que es todo el tema de alimentación para máquinas CNC, para todo el tema de mecanizados.
Bueno, son las aplicaciones de Machine Learning. Como tenemos robots soportados superiormente, como veíamos en el video, también podemos tener pues, robots pues, a nivel de la maquinaria. Lo que nos permite ver es la flexibilidad de instalación de este tipo de robots. En este caso, pues, se utilizan las máquinas CNC, también marca Fanuc, y lo que permite es tener alimentación de la maquinaria por ambos lados del riel. Y aparte de eso, pues aumentar la velocidad con que se pueden hacer los mecanizados y el tendido de todas estas piezas para la máquina CNC. Entonces, con la aplicación de Machine Learning finalizamos estas aplicaciones que queríamos mostrarle, recordándoles que no son las únicas aplicaciones que existen para robots en la industria. Los robots industriales pueden aplicarse casi a cualquier proceso productivo. Se deben pues, considerar las variables y verificar su implementación, pero una de las grandes ventajas que tiene Fanuc con respecto a este tipo de aplicaciones es que su catálogo es muy amplio y entonces se pueden obtener diferentes tipos de robots, ya sea por aplicación o por grados de libertad o por espacio de trabajo, que se pueda adaptar a cada una de las necesidades que pueda tener un cliente en específico. Entonces, vamos finalizando. Si tienen algún tipo de pregunta o inquietud, pues aquí estoy pendiente a responderlas. Nos lo pueden hacer saber en la parte inferior, está la ventana de chat y ahí pueden escribirnos. Bueno, tenemos una pregunta. Dice, ¿cuál es la garantía que tiene un robot de los que ofrece? Bueno, normalmente los periodos de garantía son de 1 año por la fábrica directamente. Y estos periodos de garantía pueden extenderse hasta 5 años. Y digamos que hay un costo adicional para poder cubrir los temas de garantía, pero digamos que pues, se puede extender hasta los 5 años para que una máquina de estas tenga el soporte por parte de la fábrica. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, aquí tenemos otra. ¿Cuáles son los elementos básicos de un proyecto para una celda robótica? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante. Digamos que los elementos básicos dependen mucho de la aplicación también, pero dentro de la implementación de un robot industrial que tenemos, sí o sí. Bueno, entonces son los elementos de seguridad, que son cortinas, botones de parada, de acuerdo a las normas que se implementen. Digamos que estos elementos por normativa siempre deben ir, porque la idea es que la celda robótica, por las velocidades altas que manejan estos robots y su precisión, entonces la idea es poder separar al personal humano del campo de acción del robot. También tenemos actuadores neumáticos hidráulicos tanto para el accionamiento de los grippers como también para poder asegurar, dependiendo de la aplicación, si es un tema de paletizado, si es un tema de soldadura, pues poder garantizar la fijación de los elementos. Normalmente los robots se implementan con bandas transportadoras, porque pues la idea es aumentar la eficiencia y la productividad. Sensores dentro de la banda transportadora. El robot tiene un controlador. Ese controlador es donde se realiza toda la programación de los movimientos, de las trayectorias que debe seguir el robot para poder realizar la tarea específica. Que eso viene con el robot.
Y pues el tipo de gripper, que es la terminación final, es cómo va a agarrar pues una pieza o si es un elemento para hacer soldadura. Entonces también depende de la aplicación específica. Entonces se debe desarrollar este tipo de gripper y pues considerar el tipo de actuadores mecánicos, neumáticos, hidráulicos, de acuerdo pues a los requerimientos que se tengan dentro de la industria. Entonces esos serían los elementos básicos. Bueno, y tenemos una última pregunta que es ¿con qué frecuencia se le hace mantenimiento a un robot? Bueno, el mantenimiento de los robots, digamos que estos elementos son bastante rústicos para trabajar en entornos industriales con ambientes muy pesados. Entonces, dependiendo del tipo de aplicación, puedo estar haciendo mantenimientos cada 6 meses o cada año, de acuerdo a qué tan agresivo sea el ambiente. Realmente estos robots vienen listos precisamente para que puedan trabajar sin necesidad de unos mantenimientos muy que tienen que ser muy frecuentes. Si el ambiente no es muy pesado, pues pueden pasar un año, año y medio sin necesidad de realizar ningún tipo de mantenimiento y pues trabajando con su precisión y repetibilidad al 100%. Entonces, bueno, muchas gracias de parte de Software, de FANUC, agradecemos a todos su presencia. Recuerden que tendremos este webinar en nuestro sitio web. Tendremos este webinar en nuestro sitio web para que ustedes lo puedan consultar en cualquier momento que lo deseen. También pues, los videos de las aplicaciones que vimos anteriormente. Eh, Cualquier duda, cualquier inquietud, pues nos pueden contactar a nuestros correos electrónicos que aparecen también dentro de la página web. Muchas gracias por su presencia y hasta una próxima ocasión.